Haz Compitas, un programa para docentes y personas interesadas en reducir la violencia de género en la escuela. ¡Haz Compitas! Bienvenidas, bienvenidos a Haz Compitas, a este primer episodio del podcast mensual para las y los docentes que quieren ser compas. Y es docente que quisieras haber sido, compa que quisieras haber sido cuando tú eras estudiante. Queremos que Haz Compitas sea un espacio seguro y amigable, un lugar para la reflexión, también para el desahogo y para acompañarte en tu labor docente y que no mueras en el intento, porque sabemos que ser docente es todo un reto. Haz Compitas es un podcast de Hombres por la Equidad y está grabado en las instalaciones de Violeta Radio. Entonces, bueno, el equipo de Haz Compitas somos Gabriel García, y bueno, yo estaré hablando desde la experiencia del trabajo con hombres. Tania Jimena, y aportaré el análisis desde la visión cotidiana, la perspectiva de género y feminista. Y yo soy Araceli Roldán y tendré el privilegio de llevarles de la mano en este recorrido de Haz Compitas y una visión bastante desde fuera, más bien preguntando y como espectadora cuestionando muchas cosas. A lo largo de todo este episodio y en general de Haz Compitas, lo que haremos es presentarles casos y experiencias reales que desde luego son anónimas y que vamos a comentar para abordarlas justo desde esta perspectiva psicológica, feminista, de labor docente y que incluso nos permita tener también un poco de humor, pero sobre todo resiliencia ante los casos, que seguramente algunos va a haber unos casos de ultraterror y algunos otros bastante más amables. También en cada episodio vamos a compartirles recomendaciones de cine, porque también creemos que el aprendizaje cotidiano de la labor docente puede venir de muchos lados y el cine es uno de ellos, y algunas otras cositas para disfrutar y enriquecernos. En fin, al final del programa también trataremos de compartirles tips que puedan ustedes aplicar en su cotidianidad de la docencia y en general de la vida misma. Así es que, sin más preámbulo, vamos a entrarle de lleno al análisis y a leer el caso de este episodio. Adelante. Bueno, este es el caso que nos manda una maestra de nivel medio superior. Y lo que ella nos dice es que hace unos ayeres, en el plantel donde trabajo, un profesor acosaba continuamente a las estudiantes. Cada que tenía oportunidad, ejercía su poder al máximo. Primero, por ser hombre, y segundo, por estar como docente frente a las jóvenes alumnas y los alumnos, con aproximadamente entre 15 y 19 años. Además de contar con la validez de otros hombres que también hacían de las suyas frente a la enseñanza. Cada vez que recuerdo estos capítulos, mi cuerpo y mi mente reaccionan ante la impotencia, desagrado y desde luego coraje con lo acontecido. La última ocasión fue cuando un estudiante de 16 años pasó varios episodios en los que el profesor la acosaba. Incluso quiso verla en otro espacio diferente al del plantel, supuestamente para continuar comentando sobre uno de sus trabajos que era sobresaliente y podía participar en un concurso estudiantil. La estudiante se acercó a mí para comentar lo que vivía y pidió mi apoyo. Ella tenía miedo. Sin dudarlo, le pedí que me acompañara a comentar con la jefa de servicios docentes. Por fortuna, ella actuó en consecuencia, buscó al profesor, le dio a conocer lo sucedido y pidió aclarar la situación. El docente negó siempre los hechos y en algún momento culpó al estudiante de ser ella quien lo buscaba en diferentes momentos de la clase. Las compañeras del estudiante la apoyaron. Fueron siempre a comentar sobre lo que habían observado durante las sesiones en el aula, así como cuando a ellas les tocó vivir algo parecido con el profesor. El docente se sintió acorralado y pidió asesoría en el sindicato, donde se encontraban varios de sus compañeros, quienes lo acompañaron y pidieron que el caso se cerrara. La estudiante se fue de la escuela, teniendo sobre su experiencia escolar el acoso del profesor, pero también con la terrible sensación de no haber sido apoyada al 100%. Nosotras, mi compañera docente y yo,
tuvimos que asumir que no contábamos con las herramientas necesarias para abordar la situación, incluso que caímos en la trampa del poder, tanto del profesor como del sindicato. Lamento hasta el momento lo acontecido, y donde quiera que estés, querida estudiante, te abrazo con cariño. Esta fue una de las causas por las que inicié mi aprendizaje en la perspectiva de género. Muchas gracias, Gabriel, por relatarnos este hecho que nos comparten, y a donde quiera que esté este estudiante y cualquier otra u otro que esté viviendo una circunstancia parecida, les abrazamos a todas las y los docentes que estén apoyando a las y los estudiantes que estén viviendo esto, también les abrazamos, y a los que lo estén realizando, estén perpetrando esto, híjole, pues mire, quisiéramos hacerles varias cosas, pero no lo vamos a hacer, entonces para eso creamos Ascompitas, para apoyar a los estudiantes, a las y los docentes, para salir un poco de esto y saber cómo poder actuar, y entonces pues vamos a entrarle de lleno a la reflexión y a las preguntas, que de este caso, que pues no sé a ustedes, queridos escuchas, pero pues a nosotros sí nos movió bien recio, a nosotras y nosotros nos dio con tubo. Entonces pues vamos a empezar, Gabriel, Tan, ¿qué quieren? ¿Quién quiere empezar a compartir sus impresiones sobre esto? Dale, Tan. Yo quiero empezar. Bueno, pues es un caso fortísimo, lamentablemente es un caso recurrente todavía en las instituciones de educación en México, y es preocupante. Es decir, hemos avanzado en materia de género en muchos sentidos, pero sigue apareciendo como esto, ¿no? Primero me gustaría decir que me parece como muy importante nombrar el desagrado y el coraje que sintió la docente, ¿no? O sea, creo que ahí hay un indicador como muy importante, y que es importante como de abrazarlo y de ponerlo como en el centro. Es decir, cuando estamos sintiendo incomodidad, desagrado, hay que hacer caso, ¿no?, a estas emociones o a estos indicadores que están diciendo algo está pasando. Por otro lado, me parece impensable, ¿no?, a estas alturas, que un hombre que, ¿no?, supongamos tiene 40, 50 años, no tenemos ni idea cuál es la edad de este profesor, esté interesado, ¿no?, en relacionarse con estudiantes de 16 años. O sea, es decir, eso me parece una cosa absolutamente inapropiada, y peor aún, ¿no?, que sea avalada por otros docentes y que sea como vista como una práctica cotidiana, es también un delito, ¿no? Y eso habría que decirlo como con toda claridad. Está tipificado en todas las leyes, pero además también es un agravante en relación a los lugares desde los cuales uno trabaja, porque a uno no le pagan para ir, ¿no?, a acosar estudiantes de 16 claro, tu años. chamba no es esa. Por supuesto, ¿no? O sea, te están contratando para enseñar, ¿no? O sea, jamás para estar acosando. Y además, para enseñarlo de tu disciplina, no para ir a enseñar otra cosa. Claro, pero además, o sea, no hay forma, ¿no? O sea, una cosa muy común en las escuelas es que digan, ay, es que los alumnos me sedujeron, ¿no? Y es impensable, y hoy, gracias a Dios, y las deidades del universo, y las deidades del universo, la deidad de su preferencia también, ¿no?, y al movimiento feminista, ¿no?, exacto, que lo ha puesto de relevancia. O sea, cada vez es más claro que ahí hay, ¿no?, un acto innombrable, ¿no? Es decir, ahí hay un acto que es delictuoso, pero que además es inmoral, ¿no?, y que además está coludido en todo un marco de poder desde ¿no?, estos varones intentando usar este espacio para, ¿no?, conocer niñas, porque a los 16 años, ¿no? Sí, o sea, ni mayor de edad. Ni mayor de edad. Y además todo el daño que causan, ¿no? O sea, porque es decir, sí hay un elemento que las escuelas tendrían que hacerse cargo, y es parte como de los lineamientos que también se están pensando desde el feminismo, de cómo también las propias escuelas pueden hacerse cargo y dejar de producir daño en los estudiantes, ¿no? O sea, es decir, cómo la escuela se vuelve responsable del daño que produjo hacia esta menor, porque de eso se trata, ¿no? Y tendría
tendríamos que construir una sociedad que fuera capaz como de asumir y de limitar de antemano, o sea, de poner un código ético, código de conducta, marcos de referencia en todas las escuelas en donde esto no pudiera pasar. Ya está en la ley, pero falta todavía, ¿no? Como aterrizarlo en la praxis, ¿no? Sí. Y voluntades, ¿no? Porque esto que comentas pues es terrible, porque está tipificado en la ley, pero no pasa. Lo mismo sucede en los ministerios públicos, en los cuales tenemos una ley general, ¿no?, de libre acceso a las mujeres a una vida libre de violencia. Por la mayor parte de los casos no suceden. Y entonces quiero pensar en esta maestra, en esta docente, cuál es la sensación de frustración que ella tiene. Y no sé si tú, que nos escuchas, quien quieras que sea, también cómo se siente, ¿no? Tania es docente, ¿no? No sé cómo atraviesa en el cuerpo. Y también en el caso de este estudiante, ¿no? Claro, Ella que además se tuvo que ir de escuela en lugar de que al profesor le sancionaran de la forma que correspondiera, ¿no? Que asumiera ahí el cargo, ¿no? Y pasan dos cosas que platicábamos antes, porque hubo una plática súper interesante antes de, y en eso platicábamos hace rato, creo que eras, Tania, tú quien decía, es que por un lado es por supuesto la voluntad de hacerlo, porque quien lo hace, decide hacerlo. El docente, el hombre que acosa, decidimos acosar. Ajá. Es que yo de chiquito, es que tuve, es que la socialización y la sociedad me enseñó a ser hombre. Sí, pero yo decido hacer o decido no hacer, ¿no? Claro. El hecho es que se decide. Ese es por un lado, pero por el otro lado está la institución, está el sindicato, ¿no? Y en eso se victimiza, y diría la ley general, la ley de víctimas se doble victimiza a esta joven, ¿no? Entonces está bien interesante, porque aquí empezamos a hablar de varias cosas en las cuales tú te puedes estar espejeando del otro lado, ¿no? Porque cómo se siente también esto que se dé estructura. O sea, no solamente hay un hombre, en este caso, que victimiza, sino hay un sindicato y hay una autoridad. Las dos deciden. Claro, deciden proteger al agresor y deciden no apoyar ni creerle a la víctima, ¿no? Y supongamos que le creen en el mejor de los escenarios, pero creer no es suficiente. Creer ya es importante, ¿no? Porque es también decirle a la víctima, yo estoy contigo, ¿no? Te apoyo, lo que pasó sí sucedió, pero el siguiente paso, ¿no? Sería como accionar y ejercer el marco legal, ¿no? El marco normativo, y que la persona que es agresora pues asuma la consecuencia de sus actos. Ya decidió regar el tepache durísimo, bueno, pues ni modo, mano, te toca entrarle a la consecuencia que eso implica lo que hiciste, ¿no? Claro, y acá también es muy importante también como poner el ojo en la institución, y un poco también como para estas maestras que intentaron como mirarlo, porque la violencia de género se define como cualquier acción u omisión, ¿no? O sea, es decir, ese es un marco legal que se ha ido construyendo poco a poco. En los primeros marcos legales se hablaba de acciones o conductas, y ahora está incorporado la noción de omisión. Es decir, una dirección que no hace nada cuando un profesor adulto invita a salir o contacta a sus alumnas fuera, ¿no?, de los espacios de clase, ¿no? Se está convirtiendo justo, ¿no?, en un productor de violencia de género. O sea, es decir, y ahí sería como muy claro también como los niveles de responsabilidad. Es decir, no solo es, ¿no?, como el agresor, ¿no?, que digamos podría ser tipificado incluso como un delito, porque es una menor y eso tiene un agravante mayor, pero también en el caso de las direcciones o en el caso de las complicidades que hay alrededor, ¿no? Están, o sea, sería importante que se den cuenta que están produciendo violencia de género. O sea, el no hacer nada ante la violencia de género es producir violencia de género, y además justo que es impensable que se culpe una víctima de 16 años. O sea, es decir, es como si la escuela en México se pareciera, ¿no?, a la iglesia culpando, ¿no?, los curas de haber sido seducidos por niños de 3 años. O sea, es decir, no hay un marco desde el cual pueda sostenerse esto, y es muy lamentable, ¿no?,
¿no? O sea, me parece que es un caso como típico que a lo mejor pudiera, no sé si nos están escuchando estas profesoras, ¿no? O sea, utilizarlo como una reflexión quizás como más amplia para ver el nivel de articulación y asegurar que dentro de esa escuela no vuelva a pasar, ¿no? O sea, Claro. y ahí un poco también decirle a estas docentes que no están solas, ¿no? O sea, que habemos una red ¿no? de académicas, de profesoras, de profesores aliados, etcétera, etcétera, que estamos intentando que esto no se repite, que estamos muy comprometidas y que a lo mejor se pueden generar estrategias alrededor de esa escuela para que esto no vuelva a pasar y que incluso proteger a estas profesoras que están protegiendo, ¿no? a las Claro. pequeñitas. No, y también reflexionar en este mismo sentido, que las y los docentes reflexionen sobre la posición de autoridad en la que te encuentras, ¿no? Porque desde mucho el argumento que decías hace rato, Tan, ¿no? Pues es que me sedujo, etcétera, o sea, perdón, el adulto, la adulta eres tú, quien está frente a grupo eres tú, quien tiene la responsabilidad de salvaguardar no solo el aprendizaje, sino también la seguridad, ¿no? de las y los alumnos dentro del plantel, pues recae en ti, porque tú eres la autoridad, mano. Entonces, también es como... Date cuenta, amigo, date cuenta, ¿no? Date cuenta del lugar donde estás, manito, ¿no? Híjole, sí, a mí me gustaría ampliar un poquito más, ¿no? Porque ahorita pensaba, bueno, no sé, yo no soy docente, pero he trabajado mucho tiempo con docencias y en comunidades educativas, ¿no? Educadoras. Me gusta mucho abordarlo desde ahí, ¿no? Una definición que de la UNESCO que implica que la comunidad en una escuela educa también, ¿no? Entonces Claro. no solamente tiene que una relación docente-estudiante, sino toda la comunidad, todas las personas que inciden en la escuela educan. Y desde este aprendizaje, de pronto me ha tocado ver que las realidades también de las direcciones, ¿no? De las personas, de los cuerpos directivos tienen sus preocupaciones, las tomas de decisiones no son sencillas, las coordinaciones no son sencillas. Las jefas, los jefes de materia tienen responsabilidades, no son fáciles. Pero desde esa responsabilidad que tiene costos y tiene pesos difíciles, quiero retomar algo, porque no es que se me ha ocurrido a mí, se dijo en esta mesa cuando estamos platicando, ¿no? Cuando comentaste hace rato, ahora, es que se toma partido. Y Claro. y lo hablo también desde el tema del sindicato. El sindicato hay otro tipo de intereses, no me gustaría meterme ahí, no conozco la dinámica de los sindicatos, pero sé lo difícil, platicando con muchos cuerpos directivos, lo difícil que es la toma de decisiones. Uh-huh. Pero sí asumir que cuando se toma una decisión para creerle, validar, apoyar a un agresor, ¿no? Se está tomando partido por ellos. Claro. ¿no? Y eso es delicadísimo. Aunque tú no seas el agresor. O sea, el solo hecho de tomar partido ya es como el dicho que dicen, ¿cómo es? El que tanta culpa tiene el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. O sea. Sí, y incluso aunque medio creas o aunque medio dudes, porque hay una de las grandes máximas en el tema de violencia de género, es que comúnmente se le cree al agresor más que a la víctima, ¿no? Y esto pasa en temas de género y pasa en otros temas. Ajá. Ya no nos da el tiempo para platicarlo, pero preguntarnos ¿por qué pasa eso? O sea, ¿por qué en violencia familiar se le cree más y se ponen excusas para justificar? Se puede hablar de la sociedad patriarcal, se puede hablar de pactos patriarcales, ¿no? Pero el hecho es que se toma partido. Y en eso ya no, aquí no me gustaría abundar, pero la vivencia de la violencia es algo profundo y terrible, ¿no? Y aquí la pregunta es, ¿por qué no mínimo nos cuestionamos qué pasa si yo tomo partido? Porque no solamente es en el caso de esta estudiante de 16 años, pasa también en lo simbólico. Claro. ¿no? O sea, las mujeres de esa escuela ya saben que llevan las de perder. Que llevan las de perder. Tal cual. Así, tal cual, ¿no? Sí, sí. Entonces, es
con todo poder conlleva una responsabilidad, decía el sabio. Diría el tío Ben. El tío Ben, ¿no? Lo digo en serio y lo digo en broma, ¿no? O sea, Foucault lo diría de una forma mucho más elegante, mucho más académica, pero sí, o sea, hay una responsabilidad. Y sí, asumir, sé que no es fácil tomar decisiones, pero es claro que esto va a incidir y que es tomar partido, ¿no? Ujú. Claro, pero además justo que la toma de decisiones tiene que estar orientada por una perspectiva de género, o sea, es decir, orientada por la visualización de las relaciones de poder que están inmersas, ¿no? en ese marco, y entender que una chiquita de 16 años es la parte más vulnerable y que yo como institución tengo la obligación de proteger a esa parte vulnerable, Claro, ¿no? O sea, claro. que no lo puedo poner como al mismo nivel, ¿no? El dicho justo, ¿no? De esta menor que de este profesor, es decir, tengo que ser capaz de mirar, y eso es como un entrenamiento, ¿no? Y qué Ujú. bueno que esta profesora entró, ¿no? A los temas de género, como todas nosotras, justo como para aprender a mirar esta cuestión, ¿no? Como de las relaciones de poder y la obligatoriedad que tenemos, uno, por los marcos legales internacionales, nacionales, locales, etcétera, 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 ¿no? ¿No? De proteger, ¿no? a los más vulnerables, y además que es una condición ética de las sociedades, ¿no? O sea, es decir, ahí hay como un elemento central. Y yo me quería un poquito como regresar también al tema como de la seducción, también como para ponerlo ahí, porque sí es un marco que está como muy presente, ¿no? O sea, y ahí habrá también como que desmontarlo, es decir, ¿qué pasa con este profesor que se siente seducido por una niña de 16 años que además ni siquiera lo está mirando a él, ¿no? O sea, porque nuestros Claro. alumnos no nos miran a nosotros, o sea, es decir, somos una especie, ¿no? De imaginario, ¿no? O refracción ahí de deseo de por fin conozco otro adulto que no sea mi mamá, y entonces Claro. aparece ahí como un gesto interesante. La pregunta es un poco qué pasa por ese adulto, porque he escuchado, ¿no? Profesoras y profesores decir, es que mi alumno de bachillerato me está seduciendo, y decir, no, o sea, ¿de dónde? O sea, ¿qué está pasando en mí como adulto? Que siento que un gesto, que puede ser incluso amoroso o seductor, ¿no? De un pequeñito, ¿no? Pero me interpela al grado de decir, ay, claro, yo voy a tener una relación erótico-afectiva con, ¿no? Un sujeto, ¿no? Al que le llevo 20 años de distancia, es impensable. Y yo sí creo que eso, o sea, si algún profesor se siente que está siendo interpelado de forma seductora por sus alumnos, vaya a terapia. De verdad, vaya a terapia para ver qué es lo que, ¿no? Más bien me está moviendo, porque desde los alumnos nunca pasa ahí. Por supuesto que hay, ¿no? Puede haber incluso un enamoramiento platónico, pues, ¿no? Es un ser de conocimiento, etcétera, etcétera, pero jamás hay una búsqueda de interacción, y además, ¿no? Incluso si lo hubiera, yo como adulto me tengo que hacer responsable de ello. Yo no me puedo poner como si estuviéramos entre pares, ¿no? Y es muy común en las escuelas, ¿no? Sobre todo, y ahí sí mucho más tipificado, ¿no? De varones, profesores, ¿no? Usando las escuelas, ya sea, ¿no? En este caso es terrorífico porque es, ¿no? Preparatoria, pero usando universidades para ir a seducir mujeres menores de edad. Y ese es un abuso de poder, ¿no? Que es, ¿no? O sea, que además está castigado por la ley, pero que además no debería de pasar. O sea, si yo estoy yendo, ¿no? A la universidad a que me contraten para ir a ligar chavas, no, señor, Sí, ¿no? O ya sea, te váyase a otro equivocaste. lado. Te equivocaste de lugar. Pero claro, o sea, justo, es que eso se llama estupro. Eso. Y es ilegal, ¿no? Porque este argumento de que ella me sedujo es clarísimo, yo también lo he escuchado muchas veces, pero aparte hay algo que sería interesante comentarlo. No es de gratis que se hable de 18, 21 años para hablar de la adultez. Bueno, la OMC hablaría por ahí de los 21, 21, ¿no? Que es no, cuando 24, en realidad el cerebro ya cuajó. Es que ese es el asunto, ¿no? exactamente. O sea, si todavía está en un desarrollo cognitivo, y con cognitivo nos referimos al pensamiento, esto es, todavía su desarrollo físico, su cerebro se está desarrollando, eso es un abuso que atraviesa por lo legal, como dices, pero aparte por lo ético. Porque aparte, 40 años, hombre, o sea, tienes mucha experiencia. Estar con alguien que todavía su desarrollo todavía no es completo, perdón por lo que voy a decir, está cañón, ¿no? O sea, y ahí, justamente ahí, yo como dice Tania, o sea, yo me invitaría como a decir, oye, a ver, ¿qué te mueve? ¿No? Sí, analízate, ¿no? O sea, cáchate por lo menos, ¿no? Pero aparte me encanta, Tania, porque a ver si coincidimos.
¿De quién es responsabilidad? ¿De la chava que todavía no tiene un desarrollo cognitivo o del adulto de 40 años? Yo no puedo echarle, es más irresponsable echarle la culpa a alguien menor de edad, a mí. O sea, ¿qué pienso de mí mismo que le he hecho la responsabilidad a una menor de edad? Tendría que apropiarme y decir, a ver, ¿qué me pasó? ¿Qué me pasó? ¿Qué me está pasando? ¿No? Sí, y mirarte desde reconocer, ¿no? De pronto como este lado oscuro y lo entrecomillo de, chale, ¿por qué me está moviendo el tapete una chavita que ni siquiera es mi par, que es bastante menor que yo, algo, ¿no? Y probablemente no es que haya algo terrorífico, solamente, pero sí lo tienes que cachar. Y en el momento en el que te cachas, detenerte y analizar y tomar partido y decidir si accionas o no, que es lo que tú decías, Gabriel. O sea, al final, eso es lo que nos diferencia, ¿no? Ser víctima de tu propio impulso o apelar a tu raciocinio como, ¿no? Como persona que además vives del conocimiento porque eres un profesor o profesora, ¿no? Entonces, tantito detente, ¿no? Piénsale 2 segundos. Ve a terapia. Ve a terapia, exacto, ¿no? Y asume que eso está pasando en tu vida y que lo puedes tratar y lo puedes atender, ¿no? No tienes que convertirte en un agresor, ¿no? Para darte cuenta de eso. Y si ya llegaste ahí, entonces también, ¿no? Analízate, ¿no? Lejos de victimizarte de, no, es que fui seducido o lo que sea. No, o sea, ¿no? Asume lo que te toca asumir, ¿no? No quiero echar el cebollazo, pero a mí, en los grupos de reflexión, en las juntas informativas, llegaron algunos compas que decían, ¿no? Me ha pasado esto con distintas parejas. Me da miedo para dónde voy. Ese ejercicio, independientemente que sí no está chido, ¿no? Pero el ejercicio de decir, no quiero hacer algo porque algo me está pasando, ¿no? Sería algo que le llamamos reflexibilidad, ¿no? Uh-huh. Y eso es a lo que invitamos, ¿no? O sea, para y haz algo, ¿no? Sí. Y sin culpa, porque el rollito aquí, sin si bien... culpa, súper. Sí, o sea, porque la culpa no sirve de nada, ¿no? La culpa es un látigo para decir, para victimizarte, decir, yo hice, no. El asunto es agarrar y hacer algo para. Sí, ¿no? claro. Yo ahí no estoy tan de acuerdo. O sea, yo sí creo, o sea, creo que hay como una distinción interesante. Las mujeres tenemos que dejar de sentir culpa, porque somos súper culpígenas, ¿no? O sea, es decir, venimos de una cultura, ¿no? Que nos ha taladrado la culpa en el alma de una forma estridente. Pero los varones no sienten culpa, ¿no? Y coincido con lo que dice Luis Bonino, ¿no? O sea, que uno, es decir, sobre los varones se ha dibujado mucho que tienen que trabajar su afectividad y no sé qué, ¿no? Y Luis Bonino dice, eso no importa, ¿no? Lo que tienen que trabajar son afectos moralizantes, es decir, sí sentir culpa, sí sentir vergüenza, ¿no? O sea, es decir, como que se hagan responsables de las cosas que hacen, porque justo creo que si un varón no siente culpa de haber violado a una menor, sí, claro, yo digo, ahí tenemos un problema. Sí, ahí ¿no? ya se te rompió algo. Claro, pero es diferente que lo hagas por culpa a que lo hagas porque estás siendo responsable. Más bien es por el gobierno lo planteaba. Sí, pero no, sí creo que los varones, o sea, sí tienen que trabajar mucho su culpa, no quedarse en la culpa. Exacto. Porque ahí sí, ¿no? Los desarman y ya, ¿no? Y se quedan ahí culpabilizados y victimizados. No, o sea, pero sí explorar como, híjole, esto se siente bien feo, porque sí es un afecto que te permite, o sea, que es moralizante y que te permite mirar la afectación del otro, claro, ¿no? O sea, claro, o sea, yo me doy cuenta que, ¿no? Le tiré un vaso de agua a Ara, ¿no? Si no siento culpa, digo, no, bueno, algo, ¿no? Oye, me siento culpable, responsable, etcétera, etcétera. Claro. Y yo creo que en las masculinidades es muy importante trabajar esto, trabajar la vergüenza, ¿no? O sea, es decir, que les avergüence lo que hacen, totalmente. Justo como un límite para decir, esto ya no lo voy a hacer, porque si no, me parece que queda como ahí muy abierto, ¿no? O sea, y por ejemplo, para este profesor agresor, de verdad revisa, ¿no? O sea, claro. ¿De dónde se te ocurrió que era conveniente ver a tus alumnas de 16 años o menores fuera de clase?
¿no? O sea, ¿qué marco estás construyendo? ¿Qué ideas tienes? Es decir, ¿qué miradas está alrededor, ¿no? O lo mismo un profesor de universidad, ¿no? Con una chica de 20 años, es como, tienes 40 y ella 20, o sea, no te das cuenta de la estructura de poder que estás amasando y desde la cual me estoy relacionando, ¿no? O sea, porque justo ahí hay un marco, no sé, en algún momento, ¿no? Acompañé justo una confesión de un chico de 18 años que estaba intentando seducir a una chiquita de 10 años, ¿no? ¿no? Un caso terrorífico. Terrible, sí. Y justo decía él, es que las niñas no me contestan, ¿no? Porque le preguntaban, ¿no? ¿Por qué no te relacionas con alguien de tu edad? Tenía 18 años. Y él decía, pues, ¿por qué no? Porque las 18 me contestan, ¿no? Las niñas no. Claro, esa es la lógica, ¿no? O sea, es decir, es un marco de total. Estructura de poder durísimo. Totalmente. Sí. Claro. Y de eso debería de darles vergüenza, o sea, Sí, ¿no? claro. O sea, y debería de darles culpa, ¿no? De denunciar estas cosas. Claro. No, totalmente, totalmente, no, y no, me parece maravilloso y yo coincido contigo y qué bueno que pones que subrayas esto porque es importante. Claro, sí, por supuesto, pero justo la culpa no tiene que ser el motor del cambio, el cambio es la responsabilidad. Sí, claro, pero sí tiene que haber un sentimiento, porque totalmente contigo de acuerdo, los hombres no estamos acostumbrados a la culpa ni siquiera, pero aparte ni siquiera ver las consecuencias de lo que hacemos en términos sociales, porque tanto un maestro de universidad que sale y con toda impunidad se empieza a ligar, porque aparte no es que sea uno o dos, hay varios investigadores, docentes que se ligan estudiantes, como este caso, a menores de edad, se promueve porque los otros estudiantes lo están viendo y se dan cuenta, los hombres nos damos cuenta que la pasan bien, y que te da poder si lo buscas. Y entonces se da como un círculo vicioso. Y que ahí. no hay ninguna consecuencia negativa, por el contrario. Pero ni externa ni interna en torno a lo que dice Exacto, Tania. O sea, ¿crees que eso es lo correcto? Y entonces, ¿para dónde va la culpa? Pues no, está chido. Sí. Y como también entender, y creo que ahí ya vamos a cerrar este segmento de análisis, porque miren, ustedes no están para saberlo ni nosotros para contárselos, pero nos apasiona, como ya se dieron cuenta, este tema en general, ¿no? O sea, las tres somos apasionadas y apasionados de lo que nos gusta hacer y de este tipo de reflexiones que consideramos que son clave y por eso creamos Ascompitas, porque es una obligación desde donde estamos abonar a la reflexión, al análisis, al cuestionamiento de este tipo de conductas y también el reforzamiento de las que son conductas chidas, de las que están bien, de las que contribuyen a que esto no suceda, ¿no? Como en el caso de apoyo de la maestra y su colega, ¿no? Que fueron sororas con la estudiante, ¿no? Y también como asumir que todas y todos somos humanos, que podemos corregir el camino, que podemos detenernos y que si ya regamos el tepache, también podemos volver a andar ese camino, decidir no andarlo, eso es ya el paso del cambio, ¿no? O sea, suena como a campaña política, pero es la verdad, el cambio está en ti, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿no? Y tú decides si quieres cambiar o no, ¿no? Y hay muchos elementos para hacerlo. Entonces, bueno, nos encantará si cuando escuchen este episodio, pues también nos mandan sus comentarios, nos mandan preguntas, seguimos la discusión fuera de este micrófono y vamos a pasar a una sección que tiene que ver con una capsulita de cine que abona también a el proceso de reflexión, así es que vámonos con la cápsula. ¡Ascompitas! Hola, radio escuchas de Ascompitas, soy Eloisa Rivera y estoy aquí para platicar sobre género y cine. Hoy quiero que hablemos sobre la película La Caída, de producción mexicana, realizada en el 2022, protagonizada y producida por la actriz Carla Souza y dirigida por la argentina Lucía Puenzo. Esta historia nos narra el caso de Mariel, una clavadista olímpica, la cual se encuentra ante su última posibilidad para ganar una medalla, la cual, por azares del destino, tiene que cambiar su pareja usual de clavados y ahora competirá con una jovencísima de 14 años. La convivencia con esta chica hace que Mariel evoque la experiencia de abuso sexual sufrido desde que era una joven,
por parte de su entrenador mentor, y el cual además es parte de su círculo íntimo de confianza y que tiene una relación cercana incluso con su familia. Es de a poco que la trama de la película nos va presentando cómo es que Mariel sufrió este abuso a partir de flashbacks que son evocados a través de cómo ella ve la relación entre este mentor y la joven discípula. También vemos cómo es que Mariel lleva una vida que a ojos externos es desordenada, pero también de poco vamos descubriendo eso, que ella sufrió un abuso que jamás pudo llamar como tal, pero sobre todo que nunca pudo platicar con nadie. Su relación con su joven compañera la hace tener ganas de actuar. Ella de a poco va despertando sospechas y pone atención a ciertas señales que podrían pasar desapercibidas ante gente poco sensible, pero ella lo nota. Por ejemplo, ciertos tocamientos particulares de parte del entrenador, una creación de una cierta confianza particular que te separa a esta joven atleta del resto del grupo de competidores. También hay escenas que ya por su contundencia hacen que Mariel deje de dudar. Por ejemplo, cuando en un viaje de práctica encuentra la ropa interior, el traje de baño de esta joven competidora en la habitación de su mentor. Es ahí que ya no tiene ninguna duda y decide confrontarlo. Pero se da cuenta de que esto no es fácil. No es fácil en principio lograr que las víctimas se reconozcan como tales, incluso la familia de las mismas, porque es muy difícil admitir que ante tus propios ojos esto ha ocurrido, e incluso tal vez con tu consentimiento. Mariel se encuentra también con una amplia red de complicidades, la cual, pues por supuesto, trata de encubrir esto, pero también como no hay un sistema de ningún apoyo para las víctimas, como no hay una instancia que garantice la secrecía y que garantice la mejor ejecución de este proyecto. Esta película puede ser de interés para quienes trabajan con jóvenes y adolescentes, puesto que nos habla de cómo hay varias señales que nos pueden dar avisos de alarma, y considero también que ante estos casos de sospecha lo mejor es actuar, aunque claro, siempre tomando en cuenta los deseos y el momento en el que se encuentra la víctima. También hay que recordar que, bueno, si bien en esta película no se nos muestra como un gran desarrollo de redes sociales y de apoyo de parte de la atleta, y se da más bien una resolución a nivel personal, la realización en sí de esta película nos habla del gran interés que hay sobre estos temas, de la sensibilidad sobre esto, del deseo de justicia que cada vez crece. Esta película fue creada justo porque la actriz y productora sufrió en su vida personal diversos casos de abuso, una violación específicamente, ha hablado públicamente de ello, y fue que el caso de la vida real del grupo de clavadistas nacionales pues le despertó el interés de hablar de estos temas. Fueron varios años de trabajo hasta que logró esta obra que ella considera que es sensible y que puede ayudar a sensibilizar sobre el tema, pero sobre todo a alertar sobre la toma de confianza ante ciertas figuras, pero también sobre todo a recordar que no se está solo, no se está sola, y que pueden encontrarse distintas redes. Recuerdo el título, se llama La Caída y se encuentra disponible en la plataforma de Amazon Prime. Muchas gracias. ¡Haz compitas! Muchas gracias, Elo. Gracias, Elo Rivera, por esta increíble recomendación que además está disponible en plataformas. Esta película La Caída, que es súper fuerte, que movió y que además nos demuestra que estos problemas de acoso y de violencia de género está permeando en todos, siempre ha permeado en diferentes esferas y diferentes disciplinas. Entonces, muchísimas gracias, Elo, por la recomendación. Corran a verla. Bueno, no, primero acaben de escucharlos y luego corren y la ven, por favor. Entonces, pues nada, vamos a entrarle ahora a nuestra última sección de tips para no morir en el intento. Va a estar complicado darle tips a todas y todos, pero lo vamos a intentar. Y entonces, vámonos con los tips. ¡Haz compitas! ¿Quién se arranca con el tip número 1? Yo tengo un super tip que es conocer los marcos legales nacionales e internacionales. Son absolutamente fundamentales porque sobre todo en los marcos de instituciones pueden servir para obligar a la institución a hacer, ¿no? Conocer desde los tratados internacionales, la CEDAW, Belén de Pará, etcétera, etcétera, y en el marco de los nacionales, por ejemplo, la Ley Federal de Educación, ¿no?
establece, ¿no?, normativas en contra del acoso, la Ley Federal del Trabajo, ¿no?, la Ley General de las Mujeres a una vida libre, de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, Ley General de Víctimas, Ley General de Igualdad. O sea, todos estos son marcos legales que es muy importante también hoy aprender a usarlos, porque nos pueden servir en los marcos institucionales, ¿no? O sea, es decir, no es lo mismo llegar con la dirección o con el sindicato y decir, híjole, es que esto no está pasando, que decir, a ver, aquí hay una ley que garantiza esto y ustedes no pueden hacer otra cosa, porque, digamos, esta articulación entre las leyes y la sociedad necesitamos hacerlo pues la sociedad, ¿no? O sea, las leyes no van a venir volando a presentarse a que, hola, soy la Ley Federal de Víctimas y nada, ¿no? O sea, estaría bonito, pero no pasa. Entonces, muy importante para todas las profesoras y profesores que estén acompañando, que sepan de casos de violencia, que conozcan las normativas y los protocolos, ¿no? Tenemos además también un montón de protocolos, seguramente la SEP tiene sus propios protocolos y tendrá que seguirlos pues al pie de la letra, ¿no? Que son protocolos que por ley y marcos legales tienen que ser no revictimizantes, etcétera, 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 y en cuidado de la víctima, y esa es una chamba justo pensando como en las herramientas que decían las profesoras, ¿no?, que podemos tener juntas, y bueno, todas las leyes están en internet, entonces podemos hacer una chambita de la tarde, de hacer un manualito. Sí, San Google ahí nos va a decir dónde están las leyes, y probablemente también, o sea, sabemos que de pronto atorarle a las leyes es como un golpe al cráneo porque están escritas como para que nadie las entienda, pero también seguramente si buscan en internet encontrarán infografías o documentos que sean bastante más amables, como introductorios, ¿no?, a estos marcos normativos que nos dice Tan. Súper. Y hay compendios, me parece que igual si buscan por estado, hay todas las leyes relacionadas por estado, y por ahí la Asociación para el Desarrollo de Personas Violadas AC, ADIVAC, tiene un compendio que ya es un poquito trazado, incluso Laura Martínez, la directora de ADIVAC, lo comentaba, pero échenle un ojito, ahí bien, en ese compendio lo pueden bajar por internet, y están el compendio de todas las leyes en torno a violencia y violencia sexual. Súper, súper. Bueno, ese fue el tip número 1, va el tip número 2. Híjole, a ver, si eres docente o un maestro, no maestro, pero si eres docente y o alguna persona adulta, varón, que trabaja sobre todo con mujeres, en este caso estudiantes, respeta los cuerpos de ellas. Ajá. De hecho, apenas estamos dando un taller con estudiantes y se quejan justamente de eso, ¿no? De cómo las miradas, de mírame los ojos, ¿no? O sea, de que mis ojos están acá arriba, maestro. Sí, ¿no? O sea, las estudiantes no son objetos sexuales, ¿no? Son estudiantes. Tus compañeras no son objetos sexuales, son tus compañeras. Y en eso, si de pronto te hacen algún comentario o sientes una mirada de rechazo, pregúntate por qué es. Ajá. Porque hay veces que justamente o lo hacemos con toda la intención o nos lo negamos, ajá, o en esta socialización nos comportamos así siempre, ¿no? Pero pregúntate si será porque se sintió incómoda con una mirada tuya, ¿no? Porque es muy probable, que puede ser por muchas cosas, pero es muy probable que entre ellas sea por una incomodidad, porque una mirada en especial hacia ella. Claro, y si ya lo sentiste, si ya te incomodó, ya te diste cuenta que incomodaste a tu colega o a la estudiante, particularmente está hablando del tema de género, dile, o sea, dile, discúlpate. Aunque tú no lo hayas hecho a propósito, porque también puede ser, ¿no? Si ella se sintió incómoda por ti, lo menos que puedes hacer también, en buen plan, es decirle, oye, perdón, o sea, no fue mi intención, y que ella también te explique por qué se sintió, ¿no? O sea, y entonces empezar también ese diálogo de reflexión. Si, ¿no?, quiere compartirlo, porque por supuesto, hay veces que tanta mirada y entonces a veces que responden con molestia, por supuesto, y prepararse en caso de que no quiera, y sobre todo también dejar de hacerlo, ¿no? Principalmente, ¿no? Más que nada y antes que todo, dejen de estarle viendo el escote a las personas, hombre. Por favor. Por favor. Sí. Y justo hace unos días, ¿no?, un compañero presentaba como
una reflexión interesante, ¿no? En la Universidad de Veracruz, de repente el maestro decía, es que yo ya no sé para dónde mirar, ¿no? O sea, porque claro, ¿no? Y está bien que no sepa para dónde mirar, porque si es que, ¿no? Me subo un elevador con una joven y entonces ya no sé si mirar hacia abajo, mirar hacia arriba, o sea, ¿no? Y yo me alegro mucho que los hombres estén sintiéndose como con esta pregunta, ¿no? De para dónde mirar. Y la respuesta, ¿no? Que daba, creo que el vicerrector, ¿no? De la Universidad Veracruzana a este hombre que preguntaba para dónde mirar, era muy bonita, porque lo que le decía es mira para adentro. ¿No? O sea, ¡Uf! ¡Qué fuerte! ¿no? O sea, ya. Híjole, luego para adentro está bien oscuro. Ajá, sí, claro. Pero sí es está tiempo bueno que los hombres prendiéndote vean una- para ajá. adentro. O sea, decir que en lugar de andar buscando afuera, ¿no? La resolución de nada, porque además no van a encontrar nada, porque, ¿no? Ya hay un movimiento que dice, ya aquí no hay nada para ustedes. Esta lógica de mirar para adentro me pareció como re linda, ¿no? Cuando te Pues sí. preguntes para dónde mirar, mira para adentro. Híjole, pero aparte está re lindo, porque mirar para adentro también implica mirar las necesidades de la otra persona, ¿no? Claro. Y eso es algo que de verdad sí a los hombres nos cuesta trabajo, que esto es como me fijo en la forma o en el fondo, ¿no? A veces lo que la otra persona no está necesitando que le miren su ser, sino lo que necesita, ¿no? Claro. Y en eso me viene un poco también, ahorita que decías, que no forzosamente identificamos como un persona sexual, pero sí alguien que nos llama la atención. Claro. Y en eso también es un poquito de cuidado, porque a veces sí se nos van los ojos, como de wow, me gusta, y para la otra persona puede ser incómodo, ¿no? Y hablo de una experiencia personal, ¿no? A mí, de pronto, alguien me dice, oye, igual, checa, porque con tal y tal, se te fueron los ojos. Pues yo dije, Hasta visco hiciste, no man. manches, ¿no? Sí. Sí, me dijo Sí, aguas, sí. ¿no? Aguas con eso, ¿no? Ujú, Porque ujú. eso puede sentirse como acoso, si no es que lo es, ¿no? Claro. Entonces, sí, como checar eso, porque para nosotros, que eso es parte de la socialización masculina, puede ser normal, pero no lo es, y sobre todo para las mujeres, que están acostumbradas a recibir este tipo de miradas y termina siendo incómoda. Por supuesto. Pues miren, el del tip número 3 ya nos aventamos como 6. Denle el tip número 4. El tip número 4, ¿no? Para las estudiantas sobre todo, y es justo que fue como muy evidente en este caso, ¿no? Justo cómo tejer posibilidades de buscar ayuda, ¿no? O sea, y entender que bajo ninguna circunstancia somos responsables de la violencia a las mujeres, ¿no? O sea, eso tiene que quedar como muy claro y debe ser un decálogo una y otra vez que logremos deconstruir esta cultura patriarcal en donde nosotras somos las responsables de que nos violenten, nos maten, nos violen, etcétera, etcétera. Y bueno, que busquen siempre, ¿no? Ayuda en sus profesoras, pero si no pueden dentro de, ¿no? De las escuelas, busquen fuera. Hay colectivas por todos lados y en todos los lugares del mundo mundial, y eso puede ser también como una articulación bien bonita para que las violencias puedan ser frenadas, ¿no? Y que las acciones, o sea, los resabios de estas violencias no nos atraviesen tan grandemente. Claro. Y también la escucha activa a las víctimas, ¿no? O sea, desde el círculo más cercano de las víctimas, ¿no? Que en este caso fueron las docentes quienes escucharon y acompañaron, pero también si tú eres mamá, papá, cuidadora primaria o cuidador primario y alguien de tus de los seres que estás cuidando viene a ti con algo como esto, escúchale activamente, créele a la víctima y acompaña, ¿no? Abraza también a las personas. Siguiente, ya perdí la cuenta. Siguiente tip. Sí, híjole, quiero retomar lo que estamos platicando hace rato, ¿no? Porque la forma en como lo comentaron me parece que es idónea y no quisiera montarme en sus palabras, ¿no? Hay algo que se llama pacto patriarcal, ¿no? Y muchas veces los hombres decimos, ya van a empezar con sus cosas feministas. Sí. Pero es que está bien interesante esto el pacto patriarcal. Yo ahorita decía, es que a veces que las cosas las vemos y nos parecen normales, pero no lo son. Y en eso, las cosas que hacen nuestros amigos, compañeros, maestros, estudiantes, u otros hombres, los que sean, lo que hacemos es que nos aliamos con lo que hacen, ¿no? Y dijo algo Tania, si me permite retomarlo, en el caso de estos
de este sindicato, ¿no? Cuando una persona es acusada, señalada de acoso, y yo monto como hombre la duda sobre quien le está acusando, estamos tomando partido, como lo dijiste hace rato. Uh-huh. Ajá. Estoy tomando partido por este hombre. Uh-huh. Aquí montaría la pregunta que no nos da mucho no me voy a extender, pero ¿por qué comúnmente le queremos más a los agresores que a las víctimas? Eso pasa siempre. Ajá. Uh-huh. Y si un hombre es acusado de violación y yo hago algo para montar la duda sobre la mujer que ha sido violada o que ha sido acosada, si yo monto la duda sobre ella y le apoyo a él, como dice Tania, yo me convierto también en violador. Ajá. A mí me parece, esa frase es contundente, Tania. Ajá. Porque si ponemos en balanza, ¿cuál es la mayor consecuencia? Lo que pasa es que tendríamos que cuestionarnos cómo se vive todos estos casos que pasan, sobre todo por violencias sexuales, pero hay otros tipos de casos también, cómo se viven del otro lado, ¿no? Y a veces los hombres no alcanzamos a dimensionarlo, ¿no? Uh-huh. Entonces yo ahí pondría ese tipo, ¿no? O sea, no entrar en ese pacto patriarcal, ¿no? O sea, si hay un compañero, amigo, conocido, estudiante, docente, maestro, y es señalado de acoso, más que preguntarme o cuestionar si ella lo fue, sería ponerme a preguntar, ¿y si sí de verdad lo será? ¿No? Y más bien empezarlo a cuestionar a él, ¿no? Que eso también me pega a mí como hombre, pues sí, y de eso se trata, ¿no? De empezarme a cuestionar, y yo también lo seré, porque de verdad hay muchas cosas y hay muchas violencias que se han retomado mucho, que hacemos y que son de un nivel de sutileza que a veces no nos damos cuenta. Totalmente. Sutileza en la ejecución, pero brutal en lo que se siente del otro lado, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso, no aliarnos, no en grupos de hombres le decimos coludirnos, ¿no? Pero que tiene que ver con no ejercer ese tipo de violencia, porque también cuando nos aliamos varios hombres, entonces esa alianza no es poquita. Entonces ya las mujeres la sienten de una forma muy brutal. Sí, avasallante, ¿no? Avasallante. Exacto. No, o sea, como decir con todas sus letras. Si tú ya te enteraste que hay alguien de tu círculo, por ejemplo, en este caso de la misma escuela, que alguien de tus colegas varones está haciendo eso, en ese momento ya dejas de ser ignorante de la circunstancia. Así, tal cual. Por consiguiente, debes tomar partido, debes hacer algo. Y no hacer nada es hacer algo. Hacerte güey es hacer algo. Decir, no, pues es que quién sabe, eso es hacer algo. Entonces, la omisión también es una acción, ¿no? Entonces, tú decides, en el momento en el que tú te enteras de que hay un caso, tienes todos los elementos para decidir qué hacer. Seguir en el pacto y hacerte bien, güey, o tomar un partido diferente y accionar, ¿no? Accionar hacia detener la violencia en general y en específico, en ese momento, en ese caso, cuestionar al agresor y también cuestionarte a ti. Porque seguramente, como dirían por ahí, lo que te choca, te checa. Algo te tienes que checar, ¿no? Yo nada más como una cosa como importante a raíz de esto que decían, porque claro, una cosa, romper el pacto patriarcal no se puede romper en silencio. O sea, totalmente. Los hombres tienen que hablar con otros hombres y confrontar a otros hombres y ser cuidadosos desde donde los confrontan, porque también muy machos se andan confrontando, ¿no? Desde el lugar de yo sí sé, etcétera, etcétera. Pero bueno, ya ese es su proceso entre ellos. Pero sí tienen que ser capaces de dialogar con otros hombres, o sea, decirle al amigo, deja de compartir ese pack, ¿no? Decirle, ¿no? Al amigo, la forma en que estás hablando con tu compañera es violenta, ¿no? Decirle al colega, profesor, la forma en que estás mirando a tus alumnas es absolutamente inadecuada. O sea, tienen que empezar a hacerlo. Claro. Y sé que les da mucho miedo a los hombres dialogar con otros hombres, sí, da comezón.
pero ya es hora que empiecen a hacerlo, ¿no? O sea, y seguramente, ¿no? Se van a equivocar mucho al momento de empezar a hacerlo, pero tendrán que empezar a hacerlo. Y asumir también que justo empezar a dialogar, ¿no? Va a tener consecuencias y costos para ellos, pero es una forma, es decir, porque aquí estamos hablando, ¿no? De una afectación grave a una menor, y de eso nos tenemos que hacer cargo. Por supuesto. Y saber que en este cuestionamiento no estás solo también, ¿no? O sea, hay grupos como Hombres por la Equidad que te acompañan en esa reflexión, ¿no? En ese análisis de detenerte, de saberte, etcétera. Y pues yo no sé si tenemos otro tip. Ya no, ¿verdad? Ya acabamos nuestros tips. Bueno, pues ya, y nada más yo agregaría uno a las docentes, si no encuentran eco en las instituciones, también los cambios sociales, la deconstrucción viene de adentro para afuera, de abajo para arriba. Y ahí pues hagamos red, hagamos unión con otras colegas, hagamos conciencia con las y los estudiantes para que también tengan los elementos para transitar sobre eso, para saber cómo atender este tema y para que si la autoridad no acciona, por lo menos que la comunidad en la que van a estarse desenvolviendo esos docentes que son agresores sepan que ya no son bienvenidos nunca más, porque hay una comunidad que ya sabe que y que no va a guardarse en el pacto, ¿no? Entonces, bueno, ya nos extendimos un montón, les queremos muchísimo. Gracias por escuchar este primer episodio. Esto fue Haz Compitas y nosotros somos Gabriel García, Tania Jimena y Araceli Roldán. Por favor, toma lo que te sirva de este episodio y de todos los que van a venir y vuélvete le compa que cuando tú eras estudiante te hubiera gustado encontrar. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye, bye.